Saludos para todos, Dios los bendiga, bienvenidos a nuestra cita semanal. Mandamos un saludo muy especial en esta semana a todas las madres. Dios les bendiga y esperamos que sea Dios viviendo a través de ustedes, viviendo ese propósito para esa labor espectacular que Él ha puesto en sus manos. Damos la gracia, damos la bienvenida a todas las personas que se unen hoy a nuestra transmisión y agradecemos la confianza de sintonizarnos semana a semana. Recuerden que si esta es la primera vez que este video lo encuentra, haga clic en el subscribe para que se suscriba a nuestro canal y también no olvide darle like para que el video se pueda reproducir muchas veces y pueda llegar a más personas. No perdamos de vista el objetivo principal, que es que juntos a través de la palabra, que es nuestra guía, que es el faro de nuestros pies, podamos seguir a nuestro Señor Jesús. Pongámonos pues en la presencia de Dios y pidámosle que sea Él el que toma control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones y que sea, Señor, solo tu voz la que escuchan nuestros oídos. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros oídos físicos y permite que hoy podamos comprender lo que nos quieres enseñar. Continuamos hoy entonces con el capítulo 15. Esperamos poder terminar este capítulo hoy y pongamos mucha atención, porque el Señor tiene un mensaje para usted, un mensaje para mí y quizás un mensaje para alguien que usted conozca. Recuerde que si usted tiene la oportunidad, comparte este mensaje con alguien que lo necesita. Vámonos entonces para el versículo 21 del capítulo 15. La fe de la mujer cananea. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela porque viene detrás de nosotros gritando». «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel», contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». «Mujer, qué grande es tu fe», contestó Jesús, «que se cumpla lo que quieres». Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. A simple vista podemos ver que alguien se le acerca a Jesús y podemos empezar a sacar algunas conclusiones. A Jesús como que no le gustó mucho, parece que no le quería poner atención a la señora. A los discípulos van a él y le dicen: «Señor, respóndele, mire que viene detrás de nosotros gritando como despavorida, dile alguna cosa para que nos deje en paz». Pero por eso entonces aquí es donde tenemos que utilizar la revelación del Espíritu Santo para poder comprender la gran perla y el gran tesoro que está escondido en este mensaje. Así que vamos a devolvernos y vamos a hacerlo despacito, paso por paso desde el comienzo, para que usted vaya absorbiendo. Ponga atención, ponga sus oídos espirituales a trabajar y permite que el Espíritu hable a su corazón. Comencemos desde el 22, dice: «Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando». Hasta ahí. Geográficamente nos damos cuenta que Jesús está en una parte retirada, un poco retirada de lo que es Judea, Jerusalén, Cafarnaún, y es una ciudad cananea donde existía el paganismo, donde había muchas personas que no eran judías y en ese instante pues todavía tampoco conocían del cristianismo. Y por eso Jesús, digámoslo que de esta manera despectiva, no le presta atención en primera instancia a la mujer. Pero póngale mucho cuidado a la manera que la mujer se le acerca a Jesús y qué es lo que le dice. Porque a simple vista pareciera que no le dice nada porque no le presta atención. Pero ya vamos a ir descubriendo lo que el Espíritu nos quiere enseñar. Fíjense ella cómo lo llama, le dice: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí».
mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. La mujer, a pesar de vivir en medio de esa zona, de no ser judía y de tener una mezcla de creencias sin juzgar a la persona, a veces nosotros también tenemos una mezcla de creencias en que tenemos un concepto de lo que es seguir a Jesús, mezclado con un concepto de lo que nos enseñaron en nuestras infancias y en las familias de donde venimos, y eso da como resultado un tipo de fe que muchas veces no es la que verdaderamente debe de ser y no es el cimiento donde nuestra fe debe seguir creciendo. Pero cuando la mujer se le acerca a Jesús y le dice, Señor, hijo de David, lo que la mujer le está diciendo a Jesús es, yo te reconozco como el Mesías, yo te reconozco como el Salvador, porque para que una persona que no sea judía le diga a Jesús, Señor, hijo de David, es que conocía la Escritura, había escuchado acerca de ese Mesías, y no solamente había escuchado acerca de él, sino que lo había aceptado por fe sin importar la condición social, económica, religiosa que rodeaba a la persona. Inmediatamente la mujer le hace saber qué tipo de fe tiene Jesús. Y después, como segundo paso, le lanza la petición y le dice, ten compasión de mi hija, sánala, que tiene un demonio y que muy seguramente no nos da las especificaciones, pero llevaba mucho tiempo batallando con este problema. Y al darse cuenta que Jesús estaba en esa zona, ella dijo, Él es la respuesta, Él es la solución, Él es el camino, Él es el único que puede salvar a mi hija. Ahora, en nuestra vida, ¿cuántas veces no solamente mezclamos lo que decimos conocer y decimos saber como fe, sino que lo dejamos contaminar con las enseñanzas que el mundo da para no poder entonces recibir de Dios lo que está para nosotros desde un principio? Póngale cuidado entonces a la historia, cómo se va desarrollando después. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Y la respuesta de Jesús es, mejor aún. Los discípulos sintieron vergüenza. ¿Alguna vez usted ha sentido vergüenza ajena? Y dice, oiga, Señor, esta señora viene gritando como una loca aquí, haga el favor y dígale algo porque vea, nos está poniendo en ridículo. Porque me imagino que estaban alrededor de muchas personas, estaban pasando por una calle muy ocupada, había de todo tipo de personas y los discípulos estaban más preocupados por el qué dirán de las personas que por lo que verdaderamente la muchacha o la señora le estaba pidiendo para su hija. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida se convierte en eso. Todo nuestro alrededor, la semana pasada hablamos de eso. Tenemos que callar las voces para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar qué es lo que Él nos dice, qué es lo que Él nos quiere enseñar. Y en este caso entonces Jesús les responde a los discípulos después de que se le acercan y le dicen cállenla, ignorándolos también en su petición. Él les dice esta frase les dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Que su mandato, que su ministerio principalmente estaba destinado ¿a quién? A su pueblo, a los judíos, a su sangre, a la gente de su pueblo, no a esta persona. Por eso él dice solo a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Esa era su misión principal desde el comienzo, aunque después comenzó a abrir esas fronteras y empezó a aceptar a todo ese tipo de personas. Ya lo vamos a ver cuando pasa esto. La mujer, al ver que Jesús la seguía ignorando, se le acercó, muy seguramente venía detrás de él, caminó o corrió más rápido que ellos, lo bordeó y se le paró al frente y se le arrodilló, como quien dice, lo paró, o me pone atención porque no lo voy a dejar pasar, porque mi petición es importante, porque lo que yo le estoy pidiendo también vale la pena. Y esta mujer le demuestra su fe a Dios de esta manera y se le para de frente. Escuche. No porque usted ore 1, 2,
3 veces y Dios no le responda, usted dice, no, es que ya eso no era la voluntad de Dios, dejémoslo así para que muera por la paz. ¿A usted quién le dijo eso? Eso es totalmente antibíblico. Usted tiene que orar el tiempo que sea necesario hasta que Dios le responda. Sea su respuesta sí, no o todavía no. Pero usted tiene que hacer que Dios le responda a esa oración. Y de esta manera, esta mujer que no era de fe judía, le demuestra a Jesús que creía en él. Se para delante de él, se arrodilla delante de él, por segunda vez le confirma que ella creía en él, creía en su poder, creía en lo que él podía lograr. Y le dice, sí, Señor, pero hasta los perros, y le dice, la mujer se le acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Qué significa esto? Parece una frase muy despectiva, muy irrespetuosa, pero por eso ya lo he repetido y vamos a decirlo otra vez. Tenemos que conocer la cultura judía. Es indispensable conocer qué pasaba en medio de la cultura judía para poder comprender esto. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Él está diciendo, no está bien quitarle el pan a los hijos y tirárselo a los perros. No está bien quitarle la bendición de la que fui enviado para los de mi pueblo y dársela a uno que no es de mi pueblo. Cuando Jesús le está diciendo echárselo a los perros, no la está insultando diciéndole, váyase de aquí que usted no vale nada, usted es un perro callejero para mí, no significa nada. Jesús no le está diciendo eso. La palabra original derivada del griego es el kiradión, que significa no perro como tal, sino más bien como un puppy, un pet, una mascota, un perrito pequeño. Ese es el significado de la palabra original. Bueno, no me puedo quedar ahí, sigamos. Pero póngale cuidado a lo que la mujer le responde. Ella entiende lo que Jesús le está diciendo. Ella, ya lo expliqué. Ella sabe que él no la está echando y le está diciendo usted es un perro. Ella le está diciendo, no, es que yo no le puedo dar lo que usted me está pidiendo porque la bendición no es para usted, es para los hijos. Pero ella entonces vuelve y se le para ante la negativa de Jesús y le dice, un momentico, pero es que... Número 27. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando la mujer le dice esto a Jesús, totalmente lo desarma y totalmente le confirma por tercera vez que era una mujer de fe y que merecía que la escuchara. Y no solamente eso, sino que merecía que se cumpliera lo que le estaba pidiendo. Lo que la mujer le está diciendo es, a veces los perritos, por más que los queramos, de la mesa caen las migajas y ellas se los comen, ¿verdad? O a veces no le damos las migajas, sino el plato entero o la comida que sea. No estamos hablando de ese concepto del animalito. Lo que la mujer le está diciendo es que si aún las personas que no son creyentes pueden venir a él para poder obtener lo que él está ofreciendo que otro ha rechazado, ella también, aún sin ser judía, podía ser merecedora de esa bendición. Y la respuesta de Jesús es, mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres, y desde ese momento quedó sana su hija. Qué ejemplo maravilloso. Esta mujer consiguió lo que fue a buscar. Consiguió que Jesús no solamente la escuchara, sino que sanara a su hija, y muy seguramente se habrían convertido en seguidores de Jesús, en sus seguidores no solamente físicamente, sino en compartir esa fe que había hecho realidad ese gran deseo y ese gran anhelo de esta familia por la necesidad y la enfermedad de esta familia. Así que nosotros tenemos mucho que aprender. A veces nuestro orgullo, esa falta de humildad, ese orgullo inmenso que sobrepasa nuestra humanidad, nos impide acercarnos a Dios para poderle pedir lo que verdaderamente necesitamos. Porque hay que saber pedir. No podemos simplemente pedir bienestar, dinero, éxito
y una cualquier cantidad de cosas cuando lo que verdaderamente necesitamos primero es paz en nuestro corazón para poder aceptar el mensaje. Y una vez usted acepta el mensaje y lo vive como lo tiene que vivir y lo demuestra como lo tiene que demostrar, como esta mujer lo demostró, nos hacemos merecedores entonces de esa bendición y de esa gracia, no extra, porque la gracia es igual para todos en la medida de la misericordia de Dios, pero en ocasiones necesitamos de un favor extra de Dios para poder entonces completar nuestra vida en lo que estamos necesitando verdaderamente, en nuestra actualidad, en nuestra vida. La pregunta entonces, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos? ¿Usted está pidiendo y está orando correctamente por lo que necesita? ¿O lo está quizás malinterpretando y está pidiendo lo que no es? Esa es una pregunta que solo queda dentro de nuestro corazón y que solo puede ser revelada en el tiempo que pasamos en la presencia de Dios para poder entonces recibir la respuesta y poder encaminar nuestro camino hacia lo que verdaderamente necesitamos. Sigamos. Salió de ahí y llegó a la orilla del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esa multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fueron a la región de Magadán. Muy bien, aquí vemos entonces otro ejemplo, diferente al que ya habíamos visto semanas atrás de cuando Jesús multiplica los panes y los peces con los 5 panes y los 2 pescados que tenía el muchacho. Aquí ocurre una escena similar, pero no es la misma, no la puede confundir. Dentro del texto bíblico, esta tiene la referencia de los 4,000. La que ya habíamos visto habla de los 5,000. El número no es importante. Lo que verdaderamente es importante es lo que podemos aprender. Entonces, de nuevo, Jesús le dice a los discípulos, había una gran multitud de personas siguiéndolo, había una gran multitud de toda clase de enfermos, y él los sanaba a todos sin ningún tipo de discriminación. Ya llevaban 3 días con él. Parece que había poca comida, que era un lugar un poco alejado, no había mucho que hacer, nada mucho que comprar. Y Jesús le dice, y los discípulos vuelven y se le acercan a Jesús y le dicen, despidamos a esta gente porque no hay nada que comer. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No, Señor, nosotros, es nuestro trabajo, es nuestra labor alimentarlos, porque ellos vinieron a vernos a nosotros y nosotros estamos trabajando para ellos. Lo que Jesús entonces le estaba enseñando a los discípulos y nos está enseñando a nosotros es que en ocasiones el trabajo del reino requiere que seamos nosotros los que tomamos el control de toda la situación de lo que está ocurriendo, y no en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia limitación, sino en el poder sobrenatural de Dios. La primera reacción de los discípulos, ¿cuál es? Igual a la anterior que habíamos visto. ¿De dónde vamos a sacar para darle a comer a toda esta gente? Jesús preguntó nuevamente, ¿qué hay? Ellos dijeron, 7 panes y unos pescaditos. Muy seguramente eran pequeñitos o eran sardinas, no importa. Lo que verdaderamente importa es que Jesús utilizó lo que había y volvió. Miró al cielo, los bendijo, dio gracias
y comenzó a dárselos a los discípulos, que a su vez lo repartieron a todas las personas. Ya esto lo habíamos estudiado, vamos a recordarlo. Principio número 1. No tome lo poco que usted cree que tiene y lo desperdicie. Ofrézcaselo a Dios. Esté dispuesto a entregárselo todo cuando Él se lo pida, porque Él tiene el poder para multiplicar eso y muchas cosas más. Número 2, sea agradecido, mire al cielo, bendiga lo que tenga por poco que usted piense que es y déselo a Dios, porque Él hará lo que tiene que hacer con su vida. Y de esta manera Jesús vuelve y hace ese ejemplo en que traspasa el poder a los discípulos y les da la comida, y los discípulos son los que alimentan a las personas. En el primer ejemplo, los 5,000 recogieron 12 canastas. En este caso recogieron 7 canastas llenas de lo que había sobrado de los panes y de los peces. Eso tiene una connotación y un significado espiritual y judío a la vez en la simbología de los números, que ahora no me puedo meter a enseñar. Lo único que le puedo decir es que ese número 7 es ese número perfecto, ese número de completición de Dios, de completición del Padre, y era Dios anunciando al mundo que el reino ya estaba aquí, que ya Él había hecho lo que tenía que hacer y que estaba equipando a sus discípulos para que después fueran a hacer lo mismo. De la misma manera nosotros, como sus discípulos, como sus seguidores, tenemos el poder para poder llegar a ser en circunstancias, no quizás el mismo milagro, porque eso depende de la gracia de Dios, no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es la disponibilidad que usted tenga. ¿Qué es lo que le va a poner al servicio de Dios? ¿Qué es lo que le va a ofrecer? Su vida, lo poco o lo mucho que tiene. ¿Qué es lo que le va a esconder y qué es lo que le sobra que le va a dar? Eso es decisión de cada uno. Por eso el resultado de su presente y de su vida hoy será lo que usted tenga a disponibilidad para Dios. Recuerde que entre más poco que usted piense que tenga, Dios podrá hacer más. Por eso, con eso, ¿para qué? Para bendición de los demás. No olvidemos que lo que poseemos no es para nosotros y es de nosotros, y egoístamente lo amarramos. Si Dios nos lo pide, nosotros tenemos que tener la inteligencia y la libertad espiritual para podérselo entregar a Dios y que Él haga lo que tiene que hacer. Reflexionemos esta semana sobre eso y permitámosle a Dios entonces que a través del poder de su Espíritu Santo transforme nuestra mente, nuestra alma, toda nuestra existencia, y nos podamos hacer disponibles para Él, para poder entonces seguir en este camino y poder seguir instaurando el reino de los cielos y poder ser parte de ese ejército maravilloso, de esa maravillosa oportunidad que Dios nos da de poder transmitir su palabra, no solo a través de la escritura, sino a través de nuestros actos y de nuestro ejemplo, y de poder ser luz donde hay oscuridad, de poder ser la respuesta donde no la hay, de poder ser alegría donde hay llanto, de poder ser luz donde hay oscuridad, de poder ser palabra donde no hay nada, de poder ser respuesta donde no la hay, de poder ser puerta abierta donde una persona lo necesita y no encuentra la salida. Eso es lo que verdaderamente importa, que nosotros podamos expandir el reino y podamos permitir que Dios actúe a través de nosotros. Que nuestra limitación humana no limite el poder sobrenatural de Dios, sino que al contrario, sea reflejo de esa verdadera y maravillosa fortuna que hay en el cielo y que Dios quiere dar a conocer al mundo a través de nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.